comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Mi nombre es Juliana Barberi y les doy la bienvenida a nuestro último programa del año. Un año más acompañándonos con todos ustedes en este programa que hacemos con tanto cariño para hablar de animales, para hablar de protección de animales. Y bueno, este es un nuevo año que hemos tenido un montón de invitados, que hemos tenido unos temas muy interesantes que hemos compartido con todos ustedes y nos alegra mucho pues que todo este año hayamos podido tener toda esta información disponible para quienes les sirva en su tarea de protección animal. Bueno, hola a todos, a todas, yo soy Gabriel Chica, abogado de Raya, también muy feliz de estar acá en este último programa, de estar hablando de este tema también tan interesante. Es un programa que queríamos hacer juntos, Juliana y yo, para cerrar el año, pero pues que no se pudo, entonces estoy por acá en Medellín, pero seguimos a la distancia, pero muy feliz acá de todas maneras acompañándonos. Sí, lastimosamente pues queríamos como estar en el programa, en el mismo espacio haciéndolo, pero yo tengo unos síntomas gripales y bueno, sabemos que estamos en una época de pandemia y pues es mejor evitar la fatiga, entonces pues decidimos hacerlo así. Para nosotros pues es muy triste, pero igual estamos comprometidos pues como con ese programa, con la información que damos, con todo el trabajo que hacemos por los animales. Nuestra invitada de hoy pues está en un país en el que en este momento son como las 3 de la mañana, entonces Debe estar soñando. Debe estar soñando con el programa y por eso lo hicimos pregrabado. Es un programa que va a ser muy interesante, se los aseguro. Ella ya la hemos tenido en nuestro programa como invitada, es la doctora abogada Silvina Peseta, que en el año pasado nos habló desde el derecho animal, pero que este año nos habla de las palomas urbanas y que no son ni plagas ni invasoras y cómo esos animales están sobreviviendo a las ciudades y a nosotros como seres humanos. Bueno, de nuevo, pues les damos la bienvenida, les recordamos que pueden hacer sus preguntas, pueden dejar sus comentarios en el chat, ya sea en Facebook o en YouTube, y los iremos resolviendo a medida que vaya avanzando el programa, que de verdad que está súper interesante, entonces no se olviden de darle like, compartir y guardarlo para poderlo ver después, pero compártanlo para que más personas se conecten y podamos pues tener un programa más interactivo. Y pues les damos la bienvenida a ustedes que están en este en vivo y también le damos la bienvenida a las personas que van a escuchar el programa a manera de podcast a partir de la próxima semana en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, estaremos entonces con esta dinámica, Gabriel y yo en vivo, y vamos a estar poniendo los videos de la doctora Silvina Peseta, que nos irá respondiendo unas preguntas que nosotros le fuimos haciendo en el momento que hicimos el pregrabado. Lo primero es hacer las preguntas de rigor. Ustedes saben que en este programa se hacen unas preguntas de rigor muy importantes para todos los invitados, que son las más importantes de todas. Entonces vamos a escuchar cuáles son los hobbies de la doctora Silvina Peseta y qué le gusta hacer en su tiempo libre. Y cuál fue la última película que se vio. Sí, como va, muchas gracias, es un placer y les agradezco mucho por el trabajo que hacen y bueno, por invitarme de nuevo y para hablar de este tema que a mí me gusta mucho y sobre el que bueno, estoy trabajando. En mi tiempo libre me gusta mucho leer literatura, ficción y bueno, ver series o películas, pero digamos como hobby, o sea, algo que me gustaría, sobre lo que me gustaría saber más. Película, no recuerdo. Ahora estoy viendo una serie que es una comedia que me gusta en Netflix que se llama Superstore, que es una especie de comedia que sucede en un gran en un gran negocio que yo creo que digamos intenta imitar lo que sería un Walmart. Con una crítica social, digamos, que va mostrando un poco en tono de comedia lo que sucede en un lugar de esa naturaleza.
Bueno, voy a presentar a la doctora Silvina Pezeta. Ella es abogada, doctora en Derecho e investigadora del CONICET, que es la institución de investigación en Argentina. Ella pues, es experta en Derecho Animal, ha trabajado toda pues, su carrera profesional en este tema de la protección de los demás animales desde el derecho. Además fue la persona que tradujo al español el libro Zoópolis, que pues es un libro que lo recomendamos aquí, hemos hablado de él en programas anteriores. Es un libro pues que habla de los animales como ciudadanos, como parte de la ciudad, pues ¿cómo se dirá eso, Gabriel? Como sí, actores de las ciudades, de las sociedades. Y bueno, pues ya sabrán que una persona que traduzca un libro de esa categoría, pues es bastante conocedora. Yo personalmente la admiro un montón, y como yo soy la presidenta del club de fans de todo el mundo, entonces yo me declaro la presidenta del club de fans de la doctora Silvina Pezeta, y que me honra mucho que haya aceptado de nuevo la invitación a nuestro programa Ládralo. ¿Por qué quisimos hacer un programa de palomas? Estamos en este momento pues terminando el bloque de vida salvaje, en el que primero hablamos del sufrimiento de los animales en la vida salvaje con Olaya Freiría, que nos acompañó desde Ética Animal en España. Luego tuvimos un programa muy bueno, muy exitoso, que les recomendamos que lo vuelvan a escuchar, o que si no lo han escuchado lo escuchen, que se llamaba Animalismos versus Ambientalismos, hablando de las especies, entre comillas, invasoras, o lo que algunas personas denominan invasoras. Fue un programa muy bueno, muy bien argumentado, un programa que a mí me fascinó, y en el que yo me puse como presidenta del club de fans de Gonzalo Pérez, quien fue el invitado en esa ocasión. Y pues quedaba como un vacío ahí, como una espinita que siempre hemos tenido sobre el tema de los animales que se llaman urbanos, o fauna urbana, o animales liminales, que son aquellos que pues ni son silvestres ni son domesticados, que están ahí como en un limbo. Y uno de esos animales representativos pues son las palomas urbanas, que son animales que durante mucho tiempo pues han servido, entre comillas, al ser humano de diferentes maneras, y que finalmente ahora son súper odiados. La mayoría de personas, bueno, no sé si la mayoría, eso que estoy diciendo quizás no sea así, pero sí muchas personas las odian, las detestan, las quieren matar, e incluso un sector académico pues les tiene casada la guerra por cualquier razón, porque son plagas, porque no son de aquí, o porque etcétera, etcétera. Entonces quisimos para finalizar este bloque, para dar cierre a este bloque de vida salvaje, hablar un poco de las palomas urbanas y de qué significa, ¿verdad?, que las palomas estén en nuestras ciudades, o que nosotros estemos pues en los territorios de las palomas, y pues si, ¿verdad?, si son plagas e invasoras, o cuál es la cuestión ahí. Entonces, le preguntamos un poco a la doctora Silvina, ella por qué empezó a hablar de palomas, como una abogada, que es ella pues tan prestigiosa, está como en la defensa de estos animalitos de esta especie, y esto fue lo que nos contó. Sí, yo empecé a pensar en las palomas un poco de casualidad. Hacía muy poco que yo había empezado a pensar en la cuestión de los demás animales, había adoptado el veganismo, no solamente en cuanto a práctica alimentaria, sino en todo lo que comprende ser vegana. Y un día, llegando a mi casa, veo una paloma, que un pichón de paloma, que estaba como resguardado en un cantero, y no hago nada. Al otro día salgo y el animal seguía ahí. Entonces, bueno, yo no tenía no es que me gustaban las palomas en particular, sino que veo que el animal está ahí y, reflexiono sobre, bueno, puedo ayudarlo, aunque el animal no me resulte simpático, es mi obligación, si yo estoy en condiciones, de asistirlo. Y bueno, había visto, por el algoritmo, Facebook me fue sugiriendo esta página Pájaros Caídos, y yo había visto también que había personas que
levantaban, rescataban palomas, entonces bueno, me las llevo a mi casa y veo a ver qué es lo que puedo hacer con la paloma. Y bueno, finalmente ese pichón murió, porque bueno, había pasado ya 2 días cuando yo lo levanté y no sabía qué hacer, lo tuve unas horas y el animal murió, probablemente de inanición o digamos, también tenía alguna enfermedad o alguna herida, por algo estaba en el piso, además de ser pichón. Y bueno, y yo a partir de ese momento, digamos, empecé a pensar que, bueno, cuando encontrara una paloma, yo vivía en un barrio de Buenos Aires en donde había un montón de palomas, porque es una zona, digamos, muy apta para que las palomas aniden, muchos edificios viejos y mucha basura, que es, digamos, de lo que se alimentan porque no consiguen otras cosas. Y a partir de ahí empecé bueno, si veía una paloma, me la llevaba a mi casa, me contacté con la gente de Pájaros Caídos, aprendí un montón de cosas respecto de las palomas y después, mucho tiempo después, unos años después, yo, mientras iba leyendo sobre ética animal, derechos para los animales, me encontré con el libro de Donaldson y Kymlicka, Zoópolis, me pareció fascinante, me pareció que incorporaba una nueva categoría en esta división dicotómica clásica que la gente tiene en mente y que en general en teoría de los derechos de los animales o en ética animal se usa más, que es la distinción domesticados salvajes, y a partir de esa lectura yo empecé como a atar cabos y a pensar, bueno, nos falta pensar más en estas especies o en estos grupos de animales que a veces se denominan animales urbanos, que engloban animales que son de origen domesticado o domesticados o salvajes, y que están viviendo entre nosotros y que o son invisibles o, como pasa con las palomas, y algunos otros son estigmatizados, odiados, repudiados, rechazados y en torno a los cuales giran un montón de mitos y bueno, que siempre son observados desde el punto de vista absolutamente antropocéntrico. O sea, bueno, si no me gusta que el animal esté acá, no importa si realmente es o no un peligro para la salud, bueno, ya está, no tiene derecho a estar acá. Y lo más interesante que yo siempre lo cuento es que yo soy un poco hipocondríaca, o sea, soy un poco bastante, con los años mejoré, y me acuerdo cuando levanté a la paloma, yo tampoco sabía nada, entonces levanté a la paloma y empecé digamos, nada, digo, bueno, empecé no sé, si este animal me va a contagiar de ornitosis, me voy a enfermar, o sea, yo veía en las palomas prácticamente una bomba biológica, que uno tomaba al animal y se contagiaba de un montón de cosas y prácticamente menos ébola, todo. Y cuando llevé a la primera paloma, pobrecita, digo, al especialista de aves que atiende palomas en Buenos Aires, que es, digamos, como la referencia en el área, y que me dijo, mirá, me dice, no te va a pasar nada, las palomas no son un peligro, no son más peligrosas que ningún animal. En mis 20 años de trayectoria vi 2 personas que se contagiaron de ornitosis, una por una paloma mensajera y otro era una persona que vendía aves, o sea, no palomas. Pero en todo caso, si alguna vez te pasa eso, bueno, hay un montón de cosas que podés hacer para evitarlo, y además no es fácil contagiarse, tienen que darse un montón también hay tratamientos, o sea, no es que levantas la paloma, te contagias, morís, o sea, pero bueno, digamos, eso yo también lo tuve que aprender, y me parece interesante porque yo tuve así como, bueno, sí, es mi obligación, la voy a ayudar, pero seguro me voy a contagiar, o este animal seguro va. Y bueno, sí, tienen enfermedades, pero la mayoría de las enfermedades que normalmente se encontramos en las palomas no son enfermedades transmisibles. O sea, es tan riesgoso como, no sé, encuentro un gato en la calle, lo rescato, bueno, sí, puede tener una enfermedad que contagie a los humanos, sí. Digamos, las personas también tenemos enfermedades, pero no representa un riesgo altísimo para la salud como para decir, no, bueno, no voy a tocar porque me voy a morir. Gabriel, adelante. Bueno, estábamos hablando ahorita justamente, Juliana, de esa consideración de los animales liminales. Y bueno, para quienes no han escuchado esto jamás en su vida, pues los animales liminales, para decirlo de una manera muy como concreta, son aquellos animales silvestres que viven en contextos urbanos, ¿cierto? Y que eso se debe precisamente al crecimiento de nuestras ciudades. Entonces, pensando un poco en esto y en que finalmente las palomas son
realmente como la manifestación más clara de este tipo de animales, los que más vemos, los que están en los parques y que de alguna manera es como más común que veamos. Le preguntábamos a la doctora Silvina qué pasa a partir de un vacío que se genera respecto a estos animales, porque cuando hay un problema con las palomas, quedamos como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Les aplicamos las normas que protegen a los animales silvestres o les aplicamos las normas que protegen a los animales domésticos? Y ahí se genera como un vacío, porque entonces, pues los que no quieren a las palomas les quieren aplicar la norma menos favorable. Y bueno, empezamos como con unas disputas y teniendo en cuenta sobre todo que la consideración de las palomas como plagas pues hace que ellas se vean expuestas a muchas violencias comunitarias, institucionales. Entonces no falta el que las envenena, el que las golpea, el que les tira cosas, pero además no faltan las administraciones, los funcionarios que están a favor de esas medidas o que institucionalmente toman decisiones en contra de las palomas. Y por eso le preguntábamos a la doctora Silvina Peseta cómo hacer para que digamos, esos vacíos jurídicos no se apliquen en contra de las palomas. Y veamos a ver qué nos respondió. Antes de que veamos qué nos respondió, le envío un saludo a Lola, que nos estaba viendo desde España. Muchísimas gracias por trasnocharte y por estar ahí pendiente del programa. Significa mucho para nosotros que, a pesar del horario, estés pues ahí como pendiente. Y recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat y sus comentarios. Ahora sí. Sí, es una pregunta súper interesante y es todo un desafío para el derecho y para la teoría, tanto para la teoría como para la práctica, porque en general cuando pensamos los derechos de los animales, hablamos en términos generales de los animales o hacemos esta distinción salvaje domesticado, y tanto las distintas especies tienen características particulares y además de los derechos básicos fundamentales van a necesitar algunos específicos, pero también el contexto en el que habitan esos animales, más allá de que biológicamente sean domesticados o salvajes, va a indicar que nuestras relaciones tienen importancia porque la cercanía puede generar problemas de convivencia que siempre se resuelven en contra de los animales que están en una situación de mayor indefensión frente al humano. Entonces, para el derecho es un desafío. Yo creo que una primera cosa que podríamos hacer desde el derecho para pensar a los animales urbanos y a las palomas en particular es empezar a corregir esta idea de que los animales no tienen derecho a estar en las ciudades, que estos animales no tienen derechos. Empezar a pensar que estos animales están acá, conviven con nosotros desde hace décadas o cientos de años, están acá por múltiples razones, en algunos casos porque la ciudad era su hábitat y ahora construimos nuestras ciudades sobre ese hábitat, porque se fueron desplazando, porque invadimos otro hábitat, porque nosotros los trajimos a nuestras ciudades como animales exóticos o porque eran domesticados, que es el caso de las palomas, y después los abandonamos y generaron sus propias poblaciones. Entonces, empezar a pensar que de base tienen derecho a estar en donde están, que es en nuestras ciudades. Y luego podríamos empezar a pensar en políticas públicas de convivencia con estos animales, además teniendo en cuenta una evaluación razonable de los daños, porque cuando uno convive con otros, en este caso, por ejemplo, con las palomas o con otros animales urbanos, los riesgos que nos impone esa convivencia son mutuos. Entonces, puede ser que las palomas generan algún riesgo X de salud, pero nosotros también imponemos riesgos a las palomas, con nuestros autos suponen para ellas riesgos, de hecho hay animales atropellados, la basura que dejamos los humanos les produce, por ejemplo, la amputación de las patas por isquemia, y eso está estudiado. El año pasado, el anteaño, se publicó un paper muy importante en el que ratificaban esto de que los hilos y los pelos se enganchan en las patas de las palomas y al cortar la circulación
terminan perdiendo dedos o las patas, y es muy común ver así a los animales en la calle. Entonces, empezar a pensar en esta convivencia, en los riesgos, e idealmente en la asistencia digamos, a estos grupos de animales. O sea, pensar en no dañar, pensar en reconocerles su derecho a estar en las ciudades, en no dañarlos y eventualmente en asistirlos. Y es muy importante, en el caso de las palomas, recordar el origen de las palomas, porque las palomas, en biología a veces se habla de mutualismo, contramensalismo, comensalismo. Las palomas son comensales, o sea, se alimentan o prosperan como especie en entornos urbanos, pero están acá porque nosotros las trajimos, a diferencia de otros animales urbanos, como las ratas, por ejemplo, que son contramensales porque generan problemas de salud y además no son bienvenidas ni las trajimos nosotros. O sea, hay una relación histórica distinta si es que vamos a considerar eso como un elemento de peso cuando, por ejemplo, tomamos decisiones jurídicas. Y en este sentido podemos pensar en otras relaciones jurídicas, en ejemplos del derecho, cuando el derecho regula, por ejemplo, reparaciones en virtud de daños pasados. Entonces, nosotros desde el campo jurídico tenemos ya una historia de pensar deberes y obligaciones y reparaciones también en función de poblaciones o grupos de humanos que han sufrido injusticias pasadas. Entonces, bueno, ahora hay que compensar o ver cómo nos relacionamos con determinados grupos que han sufrido históricamente determinados actos que los posicionan en un determinado lugar. Bueno, es un tema complejo, pero interesante, y me parece que las palomas ilustran muy bien todos los desafíos que esto implica para el derecho y para la ética animal. Bueno, a propósito de la parte biológica de las palomas, nosotros hace ya varios años tuvimos en este programa, en este podcast Ladra, tuvimos un programa dedicado a las palomas que se llamó Palomas y Tórtolas Colombianas, Odios Infundados, en el que tuvimos como invitado a David White, que estuvo hablando desde la parte biológica de las palomas y las tórtolas, más como desde esta protección ética, legal, ¿cierto? Estuvo hablando como de esa parte biológica. Les voy a poner el enlace en los comentarios para las personas que lo quieran escuchar. Fue un programa muy interesante que puede servir como introducción pues como a este nuevo programa, y también les estaré compartiendo en los comentarios otros enlaces de interés para que ustedes después complementen como este programa. Ládralo. Bueno. Julián, hay varias personas por ahí dejando comentarios, entonces aprovechemos para saludar a Mila, que nos dice que qué importante charla, a Lu Agostina, que nos está saludando, nos dice que buenas noches, y a Sandra Mercedes Ibarra, que nos saluda desde Jamundí Valle, y nos dice que está desde la Fundación Animalista San Miguel de Jamundí. Muchísimas gracias por conectarse, bienvenidas. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas aquí a través de ese chat. Y recuerden, por favor, darle like al programa, compartir, guardarlo para después verlo. Y recuerden que a partir de la próxima semana estará disponible como podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, la doctora Silvina nos hablaba pues como muy por encima de ese origen de las palomas, pero es muchísimo. Tenemos una historia como paralela a esta especie que vale la pena que la conozcamos, que vale la pena que hablemos de ella para entender cómo en algún momento cambiamos nuestra percepción hacia ellas. En un inicio las veíamos únicamente como algo de lo cual sacar provecho, entonces las utilizamos de maneras distintas, y de un momento a otro entonces ya no solamente las usábamos y las explotábamos, sino que ya empezamos a odiarlas. ¿Por qué se dio eso? Entonces le preguntamos a ella un poco sobre esos orígenes de nuestra relación con las palomas. Sí, las palomas de las que estamos hablando básicamente acá, que es la que ilustra la publicidad, que son las Columba livia, son animales de origen domesticado. La domesticación de esta especie
ocurrió hace miles de años, algunos dicen 7.000, otros dicen 9.000 años, y fue una domesticación para utilizarlas con distintos fines, como alimento, como ornamento, y el uso más conocido de la paloma es como mensajera. Entonces ese fue digamos, la utilización de la paloma como mensajera, sobre todo en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda, fue lo que hizo de esta especie una especie muy apreciada, muy bien considerada, y además la gente también tenía palomas no solamente como mensajeras, sino también era un símbolo de estatus, tener un palomar en la casa en Europa, se las usaba para comer, la carne de paloma era muy apreciada, todavía en Europa se sigue comiendo paloma como un alimento gourmet, y de hecho se comía más paloma que pollos en algún momento, o sea que era una especie muy apreciada por sus cualidades. La domesticación logró además que las palomas, como otros animales domésticos, sean más dóciles, acepten más la manipulación humana. Piensen ustedes que para tener una paloma mensajera, la paloma tiene que dejarse agarrar, poner el mensaje en la pata, anillar, digamos, tolerar la presencia del humano. Eso las hace dependientes digamos, del humano también, y además generan la posibilidad de que la especie se reproduzca en condiciones subóptimas, que esta es una característica general de los animales domesticados. Cuando la tecnología humana avanzó y ya no fue necesaria la utilización de la paloma como mensajera, las palomas dejaron de ser consideradas algo valioso y pasaron a considerarse una molestia. Algunas de estas palomas o se perdieron o fueron abandonadas y empezaron a generar grupos. En inglés existe la palabra como la piara, que es el conjunto de cerdos, en inglés existe flock, pero nosotros en español, que yo sepa, no tenemos una palabra para eso. Empezó a haber como flocks, grupos de palomas que se asentaban en algún lugar y aprovechando los restos de comida humana y su gran flexibilidad alimentaria, empezaron a anidar digamos, en los entornos urbanos. Y así llegaron las palomas a nuestras ciudades. Y la otra gran ventaja de las ciudades para ellas es que estas palomas, que se llaman palomas de la roca, originalmente anidaban en arrecifes rocosos. Entonces pueden anidar perfectamente en edificios y por eso no hacen nido en árboles, sino que anidan en edificios. Entonces, así llegan las palomas digamos, y cambian de estatus cuando dejan de servirle a los humanos. Cuando ya no sirven más a los humanos, empiezan a convertirse en un animal catalogado de plaga, o un animal molesto, un animal, además su gran capacidad reproductiva, se reproducen todo el año, hace que haya muchas palomas, que mueren muy rápido, pero la población se va renovando. Entonces tenemos un montón de palomas y es luego la Segunda Guerra Mundial, y más o menos a partir de la década del 60, que empieza ya a haber la primera campaña en Estados Unidos de intentar algún tipo de control, generalmente por medio de la matanza de las palomas, y se populariza esta metáfora de que las palomas son ratas con alas. Esto lo populariza un alcalde o alguien que trabajaba para la Municipalidad de Nueva York, que habla de las palomas de esta forma, y después el término en realidad se populariza en una película de Woody Allen, pero Ratas con alas aparece en ese contexto, por primera vez documentado, y bueno, y de ahí se extiende esta idea de que las palomas son peligrosas, de que las palomas son un problema para la salud pública. Este odio, que además es interesante pensarlo porque como hay muchas, se las aprecia poco. Entonces, bueno, pero hay un montón de palomas, o sea, bueno, hay un montón de humanos, o sea, que haya un montón no significa nada. ¿Por qué vamos a apreciar más a una especie porque hay muchos o porque hay pocos? O sea, ¿desde cuándo eso puede ser un criterio? Que haya muchos, si hay mucho de algo, desde nosotros. Entonces, y aparece este odio y aparecen todos los mitos circulando respecto de que es un problema para la salud humana. Entonces, aunque no está registrado, aunque incluso organismos internacionales, yo había preparado
el Instagram de Ética Animal, un documento con todas las fuentes oficiales que señalan que las palomas no son un problema para la salud pública, que no son peligrosas, que no son una amenaza, pero este mito empieza a circular y bueno, se instala de manera fuerte y hasta el día de hoy siguen siendo consideradas de esta forma. Bueno, y estuvimos, digamos, algo que Somos es muy... Corporación Raya. Juliana, digamos algo que inspiró un poco este programa, pero que venía también ya con nosotros ahí como rondando desde el programa anterior con Gonzalo, es esa idea de por qué tenemos el vicio de considerar plagas a determinados animales, de considerarlos invasores, de considerarlos de una serie de maneras que lo que hace es decir, mire, son peligrosos, mire, generan perjuicios, mire, no los queremos, mire, nos van a enfermar, y que a partir de considerarlos así, lo que hacemos es crear unas medidas para maltratarlos, unas medidas para exterminarlos y bueno, todo lo que eso puede implicar. Entonces, básicamente lo que quisimos aprovechar para preguntarle a la doctora Silvina es, pues, ¿por qué los consideramos, en este caso, por qué consideramos como plagas a las palomas y qué consecuencias tiene considerarlas así? Ládralo. Sí, no, digamos, yo me imagino que otra de las razones por las cuales las palomas son, además de estas razones históricas, es que las palomas son visibles, a diferencia, por ejemplo, de otros animales urbanos que también son despreciados, como las ratas y los ratones. Los hábitos de estos animales son nocturnos, entonces se los ve menos. Entonces, su presencia no pone en crisis esta idea de que están fuera de lugar de forma tan evidente y flagrante como lo hacen las palomas, que comen entre nosotros, digamos, descaradamente, digamos, sin temor a las personas, porque tienen este origen domesticado. Ahora bien, el tema de la consideración como plaga va a depender de cada jurisdicción. Por ejemplo, en Argentina, en algunas ciudades, se las considera plagas incluso a palomas que no son las columbalivias, sino animales nativos, porque digamos, otras variedades, como por ejemplo la paloma torcaza, y eso habilita las peores consecuencias, como bien vos decías, porque declarar una especie plaga implica que es posible controlar su población de la peor manera. Esto significa por medio de la imposición de la muerte a través de trampas, veneno, captura y relocalización, o captura y muerte. Entonces, pero la cuestión es que ¿cuáles son los criterios para declarar plaga? ¿Cuándo es necesario imponer restricciones tan fuertes a una especie? Si es que medir esta cuestión, evaluar esta cuestión de riesgo. ¿Realmente esta especie es un riesgo para la vida de los seres humanos? ¿Tenemos que tomar estas medidas de última ratio porque es la vida nuestra o la vida de ellos? Bueno, no es el caso de las palomas. Diría que son muy pocos los casos de los animales a los que deberíamos matar para evitar morir nosotros. Y también hay que recordar que la categoría de plaga no solamente tiene que ver con que representen un peligro para la salud, sino que muchas veces una especie es declarada plaga por los daños económicos que supone. Por ejemplo, en el caso de las palomas, si dañan los edificios o hay que gastar dinero para limpiar monumentos históricos en los que ellas anidan. Entonces, en lugar de pensar formas de disuadir o de diseñar el espacio público o de cerrar o ocluir esos espacios, bueno, es más fácil declarar, en realidad tampoco es fácil porque no funcionan los métodos, pero
como no hay ningún respeto por su vida, directamente las declaramos plaga y hacemos el control que nos parezca que podemos aplicar. Hay un montón de bibliografías súper interesantes sobre las palomas, que si quieren después yo se las puedo pasar por escrito para quienes estén interesados en leer, tanto en cuanto a la historia de las palomas, por qué se las odia, sobre los distintos métodos de control de su población y los fracasos, y además cómo eso impacta en la vida de ellas. Y, digamos, siempre recordar esto, que plaga, hay dos criterios para la declaración de plaga: salud o daños económicos. En el caso de las palomas, en general pesa más la cuestión del daño económico, sobre todo cuando se las declara plaga, por ejemplo, en zonas no urbanas, porque teóricamente, afectarían al comer los granos cuando se siembran. Somos Corporación Raya. Bueno, veníamos pensando un poco, digamos, en toda esta conversación con la doctora Silvina, en cuáles son esas restricciones que debemos tener para no generarle daño a las palomas, ¿cierto? Y bueno, por ejemplo, ella decía ahorita un asunto del cabello, ¿cierto? Como asuntos muy, muy básicos pueden evitar daño para las palomas, ¿cierto? ¿Cuáles son esos residuos que tiramos o no tiramos? ¿Cómo nos deshacemos de ellos? El tema de los chicles o algunos Los residuos. automóviles. Los automóviles, algunos, digamos, cambios que deberíamos hacer para no perjudicar a las palomas, pero entonces estábamos pensando, bueno, hay unas cosas que son de no hacer, como evitamos hacerle daño a las palomas, pero quisimos preguntarle a ella también cuáles acciones afirmativas, qué cosas hacer, ¿cierto? ¿Qué acciones tomar para beneficiar a las palomas, para ayudarlas, para protegerlas? Y vamos a ver qué nos respondió. Yo creo que en el caso de las palomas, eso requeriría, por ejemplo, algo que se está probando en algunas ciudades, la instalación de palomares públicos, como antiguamente existían ya los palomares en algunas ciudades. Por ejemplo, en Argentina hay palomares públicos. De hecho, hace poco en una ciudad importante de Argentina, Santa Fe, se aprobó una ordenanza para reconstruir el palomar de la ciudad, porque era un lugar de encuentro donde, como bien vos decías, se llevaba a los chicos a darles de comer a las palomas. Era una actividad muy, muy común. Entonces, una manera de no solamente no dañarlas, no perseguirlas, no hacer control de las palomas de modo que afecten su vida o su integridad o su salud, es decir, no matarlas, no envenenarlas, no trasladarlas a otro lugar sin pensar en cuáles son las consecuencias o con qué método eso se va a hacer, sino que particularmente sería importante para ellas ofrecerles lugares para anidar que sean apropiados, que esos lugares les ofrezcan agua y comida de una calidad suficiente, y que a la vez se permita en esos palomares hacer el control de salud de las palomas, que están muy afectadas por el entorno en el que viven. Si el entorno es contaminado, si la comida que consiguen son restos y no son nutritivos, si hay mucho tráfico y cuando practican vuelo o el tráfico es muy importante, sufren accidentes, si hay basura y las patas sufren de necrosis, esos animales son animales que pueden ser asistidos de diversas maneras, tanto atención médica veterinaria como un lugar apropiado para anidar y recibir la nutrición adecuada. A la vez eso tendría como ventaja generar un impacto positivo en la imagen de las palomas, porque es muy distinto ver a las palomas comiendo de la basura que ver a las palomas en un entorno ordenado en el que pueden mostrar lo que son animales que, por ejemplo, se bañan todos los días, algo que la mayoría de las personas no saben, que son sumamente sociables, que son amorosas con sus pichones, que ver el cambio digamos, las variedades en plumas, en plumaje es sumamente interesante, ver su ritual de cortejo es muy valioso. Por ejemplo, Darwin
fanático de las palomas, había empezado, digamos, parte de su inspiración fue por observarlas. No, tienen muchos aspectos muy positivos que la gente no conoce y yo creo que además eso ayudaría a que reconsideremos o que las personas reconsideren estas relaciones y vean a estos animales con ojos distintos. Bueno, tenemos un comentario de Paulina Pulgarín, dice: hay también aspectos como el amor a las palomas de muchas personas, lo cual está bien, pero las alimentan mal y demás, generando pereza para buscar y reproducción excesiva. De hecho, pues la doctora Silvina Peseta nos hablaba al inicio de que las palomas realmente se alimentan es de basura, o sea, no tienen en este momento de su evolución como especie, pues como, y menos en una ciudad, las fuentes alimenticias apropiadas para tener una alimentación balanceada y nutritiva. Entonces, sí, entiendo el tema de que la gente las alimenta y que muchas veces a algunas personas eso les puede generar algunas molestias, pero también hay que entender que finalmente ellas se están alimentando muy mal de basura. Entonces, pues habría que analizar y poner en una balanza cuál es ese alimento que tendrían ellas que esa posibilidad de buscar por sí mismas, aparte de la basura, pues que finalmente no termina siendo ningún alimento, y si realmente pues tendríamos que seguir alimentándolas, o también se puede complementar con lo que pues habla la doctora Silvina, que es ese control de la salud reproductiva de las palomas. Continuando con la siguiente, pues como cuestión que hablamos con la doctora Silvina, el programa pasado, que ya les hablé de él, que fue un programa muy interesante, las personas que no lo han escuchado, se los voy a dejar como enlace de Spotify en los comentarios. Fue un programa que generó muchísima polémica, insultos, persecuciones, o sea, fue una cosa bastante, un fenómeno muy impresionante. Pues fue algo que yo ya me lo esperaba, pero que demuestra mucho como esas posiciones drásticas y casi que fanáticas sobre un asunto, hasta el punto de, cierto, amenazar e insultar y por debajear y decir y poner en cuestionamiento o poner, sí, como cuestionar la capacidad intelectual de las personas que estamos aquí, de nuestro invitado, su capacidad profesional, etcétera. O sea, fue desastroso pues como ver esa posición de algunas personas sobre el tema que tratamos hace un mes, y seguramente esa no es la excepción, porque hay como ya lo decía, pues como un grupo académico que está buscando. Sí, Agustina, es el programa con Gonzalo, ahí se los pongo, ahí está el enlace para que lo oigan. Fue un programa muy interesante, o sea, yo quedé fascinada. Este seguramente no es la excepción, porque como les decía, pues hay un grupo grande de académicos que quieren matar palomas a como dé, que crean grupos y crean lo que se llaman aquí bodegas para insultar. Inclusive hace poco Andrea Padilla, que es una concejala de aquí de Bogotá en Colombia, ella empezó un proyecto que se llama Zoópolis, como el libro que estábamos hablando, que tradujo la doctora Silvina Peseta, en el que pues obviamente están incluidas las palomas, y ustedes vieran la cantidad de comentarios que le llegaron a esa muchacha. Yo no entiendo cómo hace para soportar eso. Yo ya hubiera salido despavorida a dar puño limpio, porque, o sea, eran unos comentarios llenos de odio. Le dijeron que era una loca, le pusieron en tela de juicio su sanidad mental, su formación profesional, le dijeron que era una estúpida, una zarrapastrosa, o sea, le dijeron hasta que se iba a morir. Y por eso digo que este no va a ser la excepción. Seguramente van a resultar muchas personas que vengan y nos digan que nosotros somos unos zarrapastrosos, unos ignorantes, unas personas que no nos hemos preparado, los jinetes del apocalipsis, como nos dijeron en el programa de Gonzalo, etcétera, etcétera. Pues que ese tema no lo vamos a tocar el día de hoy. Pero es importante como entender esa disputa o esa contradicción que existe entre proteger unas especies y otras no. Entonces, en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos que
entender que el bosque se está perdiendo, la deforestación es gigantesca, los espacios verdes se están perdiendo, las especies que existían en esos lugares, en esos ¿cómo se dice? En esos espacios naturales, están teniendo que vivir ahora en las ciudades. Son especies que por ejemplo, hablemos de algunas, los halcones o las águilas, son los biólogos, los ecólogos, la gente es fascinada viendo las águilas, es fascinada viendo los halcones en las ciudades, pero ¿hasta qué punto entonces vayan a llegar el momento en que los van a también a odiar porque es que tal cosa, están viviendo en las ciudades y son invasores y no sé qué, y bueno, entonces, ¿por qué odiamos a las palomas, pero queremos a las otras especies? ¿Por qué no nos damos cuenta que es que nosotros estamos obligando a un montón de especies a modificar sus dinámicas, a cambiar sus hábitats, a vivir en donde no tienen por qué estar, no quisieran tampoco estar viviendo? Yo no creo pues que las palomas les guste estar estripadas por los carros todo el tiempo o tener que comer basura, o sea, son cosas que se han visto obligadas por nuestras dinámicas sociales. Entonces, ¿por qué odiamos a unas y queremos a las otras? Esa es una pregunta que nos hemos hecho y nos hicimos en ese programa y nos hacemos en este mismo. Y hablamos de eso un poco con la doctora Silvina Peseta y enseguida vamos a responder algunos comentarios que tenemos en el chat. Sí, es un tema súper complejo para explicar. Me parece que en el caso de las palomas, lo primero que hay que, y perdón, que yo la conozco, Andrea, siempre vengo siguiendo su trabajo, no la conozco personalmente, pero conozco su trabajo y he visto que presentó el proyecto que los llamó Zoópolis, algo de convivencia con los animales urbanos, o sea, me pareció súper interesante y me guardé la publicación para leer, todavía no la pude leer. No sabía que había generado semejante nivel de rechazo. No me extraña que genere ese rechazo. Me parece que circulan un montón de ideas, tanto entre digamos, el público como también en quienes se dedican a la conservación, que tienen que ver con ideas antropocéntricas no revisadas, o sea, permea esta idea permea el dualismo naturaleza-sociedad, pero a la vez, y la exaltación de la naturaleza, pero la exaltación de la naturaleza desde un lugar antropocéntrico, porque sí, exaltamos mucho la naturaleza, siempre y cuando no afecten los intereses humanos, y bueno, digamos, puedo hacer o no puedo hacer determinadas cosas, y hablamos de especies invasoras, pero no hablamos de nuestra invasión, no hablamos de nuestros desarrollos y cómo eso afecta a las poblaciones animales. Seleccionamos de manera ética, pero sin verlo, qué especies vamos a considerar aceptables, bienvenidas, y cuáles especies vamos a considerar que no tienen derecho a la vida, que no tienen derecho a compartir el espacio, y esto es un error también desde el punto de vista biológico, porque voy a contar una anécdota personal, que espero que, quienes sean biólogos, lo tomen de manera relativamente seria. Me acuerdo hace muchos años, cuando yo había empezado como becaria de CONICET, había escuchado también una entrevista a una becaria o investigadora allá de CONICET que era bióloga, que decía que en relación con ella estudiaba poblaciones de ratas urbanas, que digamos que nunca el objetivo era erradicar por completo la especie, porque si se erradicaba la especie, tanto los virus como las bacterias de las cuales las ratas eran vectores iban a buscar entonces otro huésped. Entonces la idea era hacer un control, pero no erradicar por completo. Entonces, desde ya que nunca la perspectiva era de los derechos de las ratas ni de los derechos de los animales, o sea, lo pensaba estrictamente como, bueno, lo que nos conviene a nosotros es tener la población controlada, que no sea determinados espacios, que no ponga en peligro a la salud humana. Podemos matarlas, pero nunca vamos a poder matarlas a todas, y esta es otra cuestión. No hay forma de erradicar por completo una especie, o sea, si la especie se extingue o termina, o deja de existir, difícilmente sea simplemente por un plan de erradicación, y de hecho en el caso de las palomas se ha intentado muchas veces matarlas, y esto no ha servido, y sobre esto hay papers científicos a montones con distintos métodos, entonces esto está muy, muy estudiado. Entonces las propuestas siempre son de control de población,
por supuesto, con perspectiva antropocéntrica, ese control se puede hacer por medio, que nunca va a ser erradicación, pero se puede hacer un control por medio de la matanza, o puede ser un control ético, como se hace en perros y gatos, por medio de la esterilización o algún control de esa naturaleza. Pero bueno, es un tema muy complejo porque elegimos de manera completamente arbitraria qué especies nos gustan y qué especies no nos gustan. Pero en el caso de las palomas, además, es muy, muy interesante porque, como decía antes, como los animales liminales, como bien vos decías, no es una categoría biológica. Pero además, no todos los animales liminales son iguales. Hay animales liminales que son animales salvajes, constitutivamente son animales salvajes, que muchas veces están en nuestras ciudades porque nosotros los trajimos o porque invadimos su hábitat directamente o estamos invadiendo un hábitat y entonces se van desplazando y sobre eso nada se dice, o sea, bueno, están acá, ay, qué hermoso, pero no pensamos por qué están acá, pero en particular las palomas Columba livia son animales domesticados, o sea, que no son especies exóticas invasoras, están ocupando un nicho muy específico porque son altamente flexibles por este origen domesticado, anidan en un lugar en el que no desplazan a ninguna especie nativa, comen algo que las especies nativas que tanto gustan exaltar no comerían, que es basura básicamente, porque las palomas se alimentan de los restos de la basura humana. Basta mirar qué es lo que comen y han pasado de ser carnívoras a ser omnívoras y por eso el éxito también como especie. Entonces, pensar que desplazan, bueno, debería haber algún estudio para sostener que estos animales se están desplazando. En todo caso, si desplazan, digamos, los cambios, los cambios que se dan en los ecosistemas, también cuando queremos reparar o queremos intervenir o preferimos esta especie o buscamos el equilibrio, ahí también hay decisiones éticas muy complejas que normalmente pasan desapercibidas y se consideran decisiones científicas. Y en esto, por supuesto que la investigación científica y que y entender el origen de una especie, por qué está acá, qué tipo de relación tiene con otras especies, desplaza o no desplaza, es un peligro, hay una relación de mutualismo. Esto, digamos, es obviamente tarea de la biología, pero estos datos, o sea, ¿qué hacer con estos datos? ¿Qué hacemos con esto? Es una pregunta de naturaleza ética, no es una pregunta de carácter científico. Bueno, la ciencia nos puede explicar por qué, cómo, y describir y darnos un panorama. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y qué vamos a privilegiar? ¿Y para qué? Esas son preguntas que responden a principios éticos, y lo que es muy problemático es considerar que esas decisiones son decisiones no éticas, sino científicas que se toman, digamos que es lo que hay que hacer. La pregunta sobre qué hago con este problema o por qué considero esto un problema, o por qué el animal nativo es más importante, o bueno, es más importante el animal nativo, ¿qué significa eso? ¿Puedo violar derechos de animales no nativos? O sea, esas son todas preguntas de carácter ético, que tienen que estar informadas por la biología, y sería un error pensar la ética sin esa información, pero también es un error pensar la biología considerando que tiene la última palabra al respecto y tomando decisiones de carácter ético pensando que no lo es, pensando que no lo son. No, me parece que esto es un problema que lo vemos en distintos, siempre que se discuten cuestiones de los animales, no solamente de los animales liminales, vemos distintas voces que pelean por quién es la voz autorizada, en lugar de reconocer que involucra distintas aristas. Una parte importantísima es entender estos aspectos biológicos, ambientales, pero otra parte, sin duda, tiene que ver, bueno, ahora que tenemos la mejor información, digamos, ¿por qué estaría justificado? ¿Por qué no estaría justificado intervenir de tal o cual manera? Esa es una pregunta ética. De hecho, no solamente existe la ética animal, sino que también existe la ética ambiental, algo que en general es menos conocido, pero las discusiones, ¿debo intervenir en la naturaleza? ¿Debo ayudar a una población que está en declive? Y que está en peligro de extinción, tengo que intervenir, no tengo que intervenir, cuándo sí, cuándo no, por qué, son preguntas de naturaleza ética. Hay un área de las disciplinas del conocimiento que es ética ambiental.
que uno sea biólogo y se dedique a la conservación no significa que, digamos, que sepa de ética ambiental, son áreas distintas, de la misma manera que, no sé, que alguien sea abogado no significa que sepa de filosofía del derecho, o sea, son temas diversos, hay que saber qué es lo que está haciendo cada uno. Hoy mismo celebro lo que celebré aquella vez porque es que es claro, tendría que ser claro que este tipo de decisiones no pueden ser tomadas desde una perspectiva única, tienen que ser tomadas teniendo en cuenta muchísimas disciplinas, muchísimas perspectivas, porque los problemas no tienen una sola arista, los problemas siempre tienen varias aristas. Le voy a contestar a Lu Agustina sobre el argumento de los jinetes del apocalipsis. Los jinetes del apocalipsis, según el científico que ahí Paula ya está diciendo, lo está echando al agua, y Paula me complementa porque ella sí se lo sabe mucho mejor que yo, pero los jinetes del apocalipsis son la sintiencia, óigame bien, o sea, hacer la sintiencia un enemigo, pero peor todavía, hacer la compasión un enemigo. ¿Qué tiene que tener uno como adentro en el alma para decir que la compasión es un enemigo, por Dios? O sea, eso no tiene ningún sentido, eso no tiene cabida ahora, eso de pronto en la Edad Media, donde no había compasión y le mochaban la cabeza a la gente por cualquier pendejada, pero ahora ¿cómo vamos a decir que la compasión es un enemigo de la conservación? Todo lo contrario, nosotros tendríamos que ser seres más compasivos, a ver si somos capaces de conservarnos a nosotros en el planeta y de conservar a las demás especies, porque precisamente es la falta de compasión, el egoísmo supremo humano que está causando que en este momento estemos en una extinción masiva causada por el ser humano, porque la extinción masiva que estamos viendo está causada única y exclusivamente por nosotros, no son las especies invasoras, no son los gatos ferales como dice Paula, no son los perros ferales, no son los hipopótamos, no son las palomas. La extinción masiva, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, absolutamente todos los problemas ambientales que existen ahora los estamos causando nosotros con nuestras acciones, con nuestros consumos, con nuestras conductas, con nuestros comportamientos. Entonces resulta bastante paradójico y bastante, pues deja mucho que pensar de la formación profesional de alguien que haga de la compasión un enemigo, cuando es precisamente la falta de compasión, la falta de ponerse en el lugar de otro, la falta de empatía hacia el otro, la que nos tiene en este estado catastrófico de que vamos, voy a decir una vulgaridad, de culos para el estanco, porque es que estamos en una situación de urgencia. A propósito, ya se vieron esa película que se llama Don't Look Up, se la recomiendo, véansela, está en Netflix. Es una película muy buena donde, no les voy a decir de qué se trata, pero muestra como los ciegos que vivimos sobre las cosas urgentes que tenemos al frente, no las vemos, no es que no las veamos, no nos interesa verlas porque preferimos seguir viviendo en la comodidad del egoísmo y eso no nos va a llevar a ningún Pereira. Entonces, pues a mí sí me parece muy gracioso lo de los jinetes del apocalipsis, pues David, yo veía eso y yo decía, pero hombre, ¿qué carajo, cierto? ¿Qué carajos es esto? Bueno, bastante paradójico que personas académicas se refieran así a la compasión y a reconocer la sintiencia en el otro. Y después decía otro académico que no, que la sintiencia solo era una reacción al entorno, cuando por Dios, la literatura científica es amplísima cuando habla de que es sintiencia, es amplísima. Eso no es una cosa que ya sea, que no esté muy documentada, es una cosa que tiene una documentación amplísima de lo que los animales sienten, de la cognición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que dice la doctora es muy importante. Estos temas donde hay un daño, donde se puede causar un daño al otro, tienen que tener la ética metida. Y desafortunadamente la mayoría de personas que se dedican a la biología, la conservación y la ecología no tienen idea de nada de ética. ¿Por qué? Porque no están formados en eso. ¿Eso quiere decir que no se pueden formar? No, todo lo contrario. Quiere decir que deben formarse. Quiere decir que esta tiene que ser una invitación para que se formen en ética y para que dejen de ignorar ese componente importante de la toma de decisiones. Que si no, pues nos va a continuar llevando. Bueno, pues yo creo que soy de las pesimistas que creo que ya no tenemos nada pues que hacer, ya nos tiramos en todo, ya aquí no tenemos ninguna solución excepto prepararnos para lo que viene, ¿cierto? Para prepararnos para el choque del asteroide, pero
si no nos preparamos y si no cambiamos la actitud, probablemente nuestra supervivencia no vaya a ser durante mucho tiempo. Hay todos los llamados de emergencia las han dado las diferentes instituciones, inclusive aquellas antropocentristas de pura cepa han dicho, Dios, tenemos que cambiar, o si no tal, y no cambiamos, no nos interesa, seguimos con las mismas cuentos de especies invasoras y echándole la culpa al otro de lo que nosotros hacemos, porque es muy fácil encontrar chivos expiatorios y decir, no, es que son las palomas, son los hipopótamos, no, nosotros no, es que nosotros, yo no tengo que cambiar nada, lo que hay que hacer es matar palomas y hay que matar hipopótamos y perros y gatos y todo para que nosotros podamos sobrevivir, no señores, lo que hay que hacer es cambiar nosotros, porque nosotros fuimos los que nos tiramos en todo, nos vemos tirando en todo desde que existimos y nos vamos a seguir tirando en todo si no cambiamos nuestra percepción. Bueno, después de esta cantalética que acabo de echar, vamos a hablar, ya pues casi vamos a terminar el programa. Quisimos preguntar, bueno, hace mucho tiempo yo sigo en Facebook, síganlos, se llama Pájaros Caídos, es una organización que tiene voluntarios casi que en varios lugares de Sudamérica, Brasil, Argentina, muchos lugares, y lo que hacen es encontrar como soluciones a personas que encuentran animales, aves precisamente o particularmente, en la calle con algún problema, sea que estén enfermos, que sean pichones, etcétera. Y pues le quisimos preguntar a ella qué otras formas, pues como aparte de esa tenemos nosotros para ayudar a las palomas. Entonces esta fue la respuesta que ella nos dio. Sí, a mí me parece que, digamos, sí, la página es argentina, pero como vos decís, tiene voluntarios en distintos lugares y, digamos, y como que recoge consultas del mundo hispanohablante y también de Brasil. O sea, en su momento también contestaban algunas preguntas en portugués. Lo que me parece que es una iniciativa excelente, es una iniciativa que lo que hace es trabajar uno a uno. Es decir, una persona, como me pasó a mí, encuentra un animal, una ave herida o un pichón o enferma, la recoge, bueno, ¿qué hace con ese animal? Hay una serie de carencias muy importantes. Por empezar, en general, como con medicina veterinaria, no se estudian estas especies, hay que estudiar aparte, por ejemplo, a veces le llaman cursos de especies exóticas, aunque no necesariamente el animal sea exótico. Entonces, digamos, los veterinarios y las veterinarias tienen que formarse especialmente para entender este tipo de animales, entonces eso ya supone un problema. Por ejemplo, hablando de pensar en cómo asistir a los animales, ¿qué formación reciben los médicos veterinarios sobre qué especies? ¿No es cierto? Los médicos veterinarios no aprenden a tratar todas las especies. Hay algunas, por ejemplo, en Argentina, típicamente tienen pequeños animales que son perros o gatos o animales de producción. Entonces uno lleva a un veterinario, lleva al consultorio veterinario una paloma y no necesariamente está preparado, y esto no es una crítica al veterinario, sino que fue a estudiar a la facultad, estudió eso. Yo soy abogada, estudié algunas cosas y otras cosas no tengo la menor idea, no lo estudié y si no hago un posgrado no sé y no puedo resolver determinados casos. Entonces este es un primer nivel que combina lo general, lo público con lo personal. Entonces esta página ayuda, da asistencia, recomienda que veterinarios hay en la zona que mínimamente tengan algún conocimiento, los primeros cuidados, pero trabaja en este primer nivel, en el escalón de, bueno, yo soy una persona que me sensibilicé, que quiero ayudar y bueno, y ayudo a este animal, o puede ser la única vez que lo haga, puede ser que lo siga haciendo, pero a mí me parece que esta es una primera forma, pero igual que ha sucedido con el caso de las poblaciones de perros y gatos, a veces también llamados animales urbanos, pero son animales en situación de calle, son animales domesticados también, que dependen de los humanos, como las palomas, la Columba libia, lo que se necesitan son políticas de Estado y que la sociedad se comprometa con esto, no que sea una decisión individual de alguien que es sensible o empático o ha tomado o ha asumido un compromiso moral y entonces ayuda a la ave con el que se encontró y depende de que tenga dinero, tiempo, experiencia, digamos, y quiera hacerlo. Entonces me parece que ese es un primer nivel y es algo que está muy bien y mientras que no tengamos otra cosa, está bien, pero hay que empezar a apuntar a
campañas, por ejemplo, de identificación de que las palomas son animales sucios, que son plaga, que perjudican a los humanos, que están desplazando las especies nativas, que son invasoras, que son exóticas, que hay que matarlas, que no tienen que estar acá, que hay demasiadas, o sea, empezar a contarle a la gente de lo que son capaces de estos animales, empezar a contar cuánto explotamos a estos animales, cuántas ventajas obtuvimos los humanos de estos animales, cuánto sirvieron a la humanidad en su conjunto estos animales, cuántas vidas humanas salvaron, y que están acá porque nosotros las trajimos, es culpa nuestra, es nuestra responsabilidad, y hoy están conviviendo con nosotros, entonces tenemos que empezar a pensar por educar al gran público, empezar a tener espacios seguros para ellas, y también reconocer que a algunas personas no le gustan las palomas. Eso no significa que tengamos derecho a matarlas, pero sí que siempre habrá parte de la población que derivará mucho placer de darles de comer, y que son animales que están acá y que están y tienen derecho a estar acá como tales, digamos, y que merecen un reconocimiento. Entonces me parece que todos los proyectos como el de Andrea Padilla, que van, digamos, en esa línea, o en otras ciudades como por ejemplo en Valencia, España, en Santa Fe, en Argentina, y ahora no recuerdo si creo que en Francia están trabajando, en Francia o en Bélgica, no recuerdo, están también, digamos, con proyectos de palomares para, digamos, establecer estas normas de convivencia. Entonces es muy importante. Y a la vez hay otra cosa muy interesante que me parece para remarcar, que es que mientras por un lado los estados o las personas critican proyectos como el de Andrea o, digamos, la presencia de las palomas, a la vez las carreras de palomas, no sé cómo se llaman, a veces se llaman carreras de palomas mensajeras, que hoy se consideran un deporte. En Argentina recientemente, hace unos años, se consagró a través de una ley la legitimación de esta práctica de las carreras de palomas. Se permiten. Y incluso hay sería como el mundial de las carreras de palomas que se realiza normalmente en Sudáfrica, a donde hasta la reina de Inglaterra manda sus palomas mensajeras, y hay apuestas de mucho dinero, mucha gente que participa en estas carreras de palomas con sus animales, que también es una forma de explotación muy seria. Esto también contribuye, porque por un lado la paloma que está en la plaza no la queremos ahí, pero por el otro lado la carrera de tener palomas mensajeras está permitido, es legal, y esas palomas cuando se pierden, si no mueren, terminan integradas con algún grupo de palomas, porque son la misma especie, es lo mismo. Entonces se reproducen y contribuyen a esa población. Entonces tenemos como, bueno, ¿dónde está la vara? Si es un animal exótico que desplaza, que es un peligro, que es sucio, entonces ¿por qué tenemos carreras de palomas con esta misma especie? Es porque la relación entre la paloma que ves en la plaza y la paloma de la carrera es como la relación entre el caniche toy de competencia y el perro mestizo que ves, o sea, es lo mismo, es, digamos, una variedad estética creada o con determinadas características físicas para que tenga más rendimiento en la carrera. Pero la especie es la misma, o sea, estamos hablando de la misma cosa. Entonces, por un lado, criticamos esta presencia, la paloma es el ser más abominable que existe, por otro, las carreras de palomas están perfectas, están muy bien, y son legales y mueven mucho dinero. Entonces, bueno, atención con esto, porque si la paloma realmente es tan peligrosa, ¿qué hacemos con esta práctica? Eso es como, digamos, para pensar las paradojas y las contradicciones. Somos Corporación Raya. Bueno, vamos terminando nuestro programa. Quisiera agradecer a las personas que se han ido conectando. Antes de hacer nuestra última pregunta, saludar a doña Marta Barberi, que por ahí me está saludando. Hola, doña Marta. Y bueno, creo que en este programa hablamos de cosas muy chéveres, Juliana, porque, digamos, fuimos desde comprender ese origen de las palomas, ¿cierto? El por qué se les considera plaga, las consecuencias, jurídicamente cómo funciona esto. Y quisimos terminar el programa con una pregunta, digamos, que pudiera ser útil para cualquier persona, y fue que decidimos preguntarle a la doctora Silvina
que nos hablara de algún tip, alguna recomendación que pudiera ser útil en beneficio de las palomas. Entonces vamos a escuchar qué nos dijo. Sí, por ejemplo, un consejo básico general es que si uno está en la posibilidad y puede hacer, es siempre llevar algunos granos para darles de comer a las palomas que uno ve que están buscando comida, por ejemplo, entre las mesas de los bares para ver si pueden consumir algo de lo que se cae. Entonces uno puede simplemente ayudar llevando algo de comer, que puede ser algún grano, maíz, lentejas chiquititas, arvejas o mezcla de semillas para cualquier otra ave. Las palomas comen granos. Esa sería como una cosa muy básica. Si uno está en condiciones, y esto genera usualmente problemas con los vecinos, pero si uno tiene un balcón, un patio y puede recibir o recibe palomas y les da de comer, eso también es una gran ayuda para ellas. Y la segunda, digamos, más comprometido y siempre que uno pueda y ve un animal que está herido, normalmente si una paloma uno la ve si uno la ve de noche, en la vereda, en un rincón, es porque el animal está enfermo o está herido o es un pichón que no puede volver al nido. Esto también es un mito de que los padres lo van a buscar o que si uno lo toca los padres no lo van a hacer. Si el animal es un pichón y no vuela bien, está en la vereda, en el piso, en una plaza, no va a volar, no puede volar, nadie lo va a ir a buscar, va a morir de inanición, va a morir de una enfermedad. Entonces, si uno puede asistirlo, se lo puede llevar, puede consultar con esta página que ustedes mencionaron, o idealmente si tiene un veterinario o veterinaria de confianza, lo ideal es que la revise un médico veterinario para descartar cualquier patología, como cuando uno levanta o ayuda, asiste a un perro o un gato, lo lleva al veterinario, el veterinario se encarga de saber si tiene parásitos, si está bien, si hay que darle, digamos, y cómo puede asistir. Las palomas, además, se requiere una solución estructural, social, porque además es cierto que hay muchas palomas, es cierto que hay muchas palomas, y no puede depender esto de la bondad o la solidaridad individual. Realmente tenemos un problema, porque algunas palomas rescatadas, me ha pasado a mí, le ha pasado a amigas que también rescatan palomas, algunas palomas después no pueden ser liberadas, porque, por ejemplo, han sufrido accidentes y entonces no pueden volar. Recientemente yo rescaté una paloma en estas condiciones, con un problema, le conseguí un especialista de aves y tenía una patología o en un hueso, en este área, o un golpe muy fuerte que le impedía la movilidad de un ala, y era un animal que no se puede liberar porque no puede volar. Entonces ya era grande, ya era adulto, comía solo, pasó por toda la rutina sanitaria que necesitaba. Finalmente consiguió una persona que tenía un palomar y que la recibió, pero no puede depender de esto. O sea, no puede depender de lo individual. Debería haber espacios en donde estos animales que sufrieron, por ejemplo, como en este caso, un accidente, porque el animal estaba golpeado en la calle, que sufrió un accidente, que, digamos, que tenga un espacio en donde pueda terminar sus días de la manera correspondiente. Y si puede ser liberado, por supuesto, sea liberado en un lugar apto. Bueno, les voy a dejar un video en los comentarios es una pequeña nota que le hicieron a un fotógrafo que toma fotos a las palomas en Nueva York. El tema de las palomas no es solo en Latinoamérica, sino que palomas hay en todas partes, y es muy, muy bonito ese video. Ahí se los voy a dejar en los comentarios para que cuando tengan el momento lo puedan ver. Es corto y van a ver las fotos increíbles que toma este fotógrafo de las palomas. Y ya para cerrar el programa, pues antes de escuchar la despedida de la doctora Silvina Peseta, quiero
recordar que las palomas no son ladrillos ni piedras que hay en las ciudades, que son animales, que no son autómatas, que son robots y máquinas, sino que son animales que sienten, que quieren vivir. Lo más importante que uno tiene que tener en cuenta es que los animales quieren vivir, y las palomas, igual que ustedes y que yo, quieren vivir y quieren disfrutar sus vidas. ¿Usted no, Gabriel? ¿Usted no? No, pero bueno, claro, nosotros ya tenemos el existencialismo, pero si las palomas quieren vivir y quieren vivir sus vidas, que son sus vidas de ellas, comiendo granitos y volando y haciendo popó y volando por los aires, y no tienen que querer desarrollar una ecuación científica ni mover un cohete a la luna, simplemente quieren tener sus propias vidas, y nosotros no somos quien para decir, no, es que las palomas son esto y son muchas y tienen que morir y gas, y no, ellas son una más de nuestras ciudades, unas más, y me parece importante porque la gente les pasa el carro por encima de la gente, o sea, nosotros estamos tan llenos de maldad en el alma que uno vive demasiado descorazonado, pues, yo no sé, yo vivo como en un estado de frustración eterna, pues, porque todo es maldad, todo es odio, todo es matar, y todo lo solucionamos matando, y todo lo solucionamos desplazando, y todo lo solucionamos sacando de aquí, y eliminando, y etcétera, y eso realmente dice mucho más de nosotros que de las palomas. Entonces, vamos a escuchar la despedida y ya terminamos, pues ya pasamos a una despedida nuestra. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el trabajo que ustedes hacen, que es enorme, enorme, y la difusión aparte es siempre vital. Y bueno, espero que no genere tantas polémicas. Lástima que no podemos hacerlo en vivo para contestar. Y si alguien tiene dudas o quiere saber más, o quiere los papers, si quiere la bibliografía, con todo gusto me escriben, que bueno, yo se los paso. Yo los quiero. ¿Vos lo querés? Bueno. Me pueden escribir a mí, que yo se los comparto. Está bien, y también pueden seguirnos en Ética Animal, en nuestro Instagram, que bueno, es siempre, digamos, te amo sobre ética animal, bibliografía, y tiene siempre una sección especial de palomas, por si les interesa, y ahí subimos todos los documentos y todos los papers para todos los que estén preocupados por la seriedad de lo que sostenemos. Yo les dejo también el enlace para que sigan a Ética Animal en Instagram. Yo también ya lo sigo, y pues el contenido siempre es muy enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, Tía Silvina, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, yo pues a ella la admiro demasiado, Gabriel sabe que para mí es como una admiración impresionante. Quiero agradecerles a todas las personas que se han conectado el día de hoy, a Lu, a Agustina, a Mila, a mi mamá, a Paulina, a todos los que están ahí comentando, a Paula Paula y yo somos muy bien de la misma onda. Y Paula, yo voy a publicar la bibliografía, yo no se la he pedido porque estamos pues como en estas festividades de fin de año y me ha dado vergüenza pues como ser tan intensa, pero apenas yo tenga toda esa información la voy a publicar y se las voy a compartir, la vamos a publicar en nuestro sitio web para las personas que la quieran leer, y les dejé también el enlace de Ética Animal, que es el sitio de Instagram que tiene pues la doctora Silvina Peseta, donde comparte información súper importante para que lo sigan. Es muy muy bueno ese perfil, y bueno, y ella todo lo que comparte también es muy bueno. Y ya, para terminar, entonces pues cerramos un nuevo año del programa. Agradecemos mucho los comentarios que nos están haciendo, de que les gustan los programas que hacemos. Estos programas nosotros los hacemos con mucho, mucho, mucho amor, con todo, como todo nuestro ser. Para nosotros no es fácil, porque como ya muchos de ustedes saben, pues nosotros tenemos otros trabajos y tenemos que sacar tiempo para todo, pero estos programas los hacemos con mucho cariño, buscamos los invitados, los temas, los bloques, todo esto
para compartirlo con todos ustedes, para que se fortalezca la protección de los animales desde la argumentación, desde la información, desde los datos, con todos estos expertos que a ellos les agradecemos infinitamente por haber aceptado nuestra invitación, por siempre aceptar nuestra invitación de estar en el programa, de compartir toda esa información que tienen, todo ese conocimiento, toda esa preparación. A ustedes todos que nos han apoyado tanto, que nos siguen, que comentan, que le dan like a nuestras publicaciones, que después escuchan nuestro podcast, que nos han ayudado a crecer cada vez más para que el programa lo escuchen muchas más personas. Les agradecemos muchísimo, muchísimo. Agradecemos también unos agradecimientos especiales a Mariana Matija, que fue la persona pues que nos ayudó a diseñar la imagen nueva que estrenamos este año. Y también le damos muchos agradecimientos a Juliana, quien es la persona que después edita el audio para subirlo a las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. A ellas muchísimas gracias, y recuerden pues que si alguien quiere ayudarnos a hacer este programa, quiere ayudarnos a fortalecerlo, bienvenida, nos pueden escribir a nuestro correo, ahí están nuestras redes sociales, nos escriben al correo info@corporacionraya.org, que nosotros les contestamos pues para que nos pongamos ahí en contacto. El próximo año tendremos nuevos bloques temáticos, nuevos invitados, nuevos programas, y esperamos contar con todos ustedes escuchándonos como oyentes, como seguidores, porque pues de eso se trata, eso es lo que nosotros queremos, construir una comunidad que gire alrededor de la protección de los animales, alrededor del conocimiento de los derechos de los animales. Y bueno, finalmente a Balam Kalam, espero que lo haya dicho bien, no sabías tanto de las palomas, que bueno, nos encanta que hayas podido como conocer más sobre ellas, sobre los animales que tan odiados son en nuestras ciudades. Ay, mira, qué hermosura, son uno de mis canales favoritos, falta más antiespecismo e información de animales no humanos en esta plataforma, y en todas es cierto, y eso es lo que nosotros queremos como cambiar, que se hable de esto, y en español, porque bueno, hay muchos que ya están que también les puedo recomendar en algún momento, que están en inglés, pero bueno, muchas personas no saben hablar inglés, entonces nosotros queremos pues como que el español empiece también a ser fuerte cuando se habla de protección animal, y en estos espacios de difusión como YouTube o como las plataformas de podcast. Doña Lina, muchas gracias por estar conectada, y Paula, muchas gracias por estar conectada, y les queremos dar una noticia, y es que el próximo 8 de enero del año 2022 viajaremos al municipio del litoral del San Juan, cabecera municipal Genoveva de Docordó, en el Chocó, a realizar una campaña de atención gratuita para los animales, con énfasis en la esterilización de perros y gatos, que sería nuestra segunda intervención en la zona. Esta es una zona bastante remota, apartada y vulnerable de nuestro país, Colombia, y vamos a estar allá pues durante 8 días haciendo las esterilizaciones. Les estaremos contando más de esto en nuestras redes sociales para que estén pendientes de las historias y todo eso. Y ya para finalizar, pues les deseamos un feliz año. Esperamos con mucho cariño que el próximo año el veganismo entre a sus corazones, que estamos como Somos Raya, Paula, Somos Raya. Ahí en la pantalla abajo está el símbolo de Twitter y dice Somos Raya. Yo creo que ya nos seguimos. Y bueno, les deseamos que el veganismo entre a sus corazones, que la compasión, la jinete del apocalipsis entre a sus corazones, que sean poseídos por los jinetes del apocalipsis de la compasión, que expandamos ese círculo de compasión a todas las especies, no solamente a los perros y gatos, sino a las demás especies con las que convivimos en la Tierra. Son millones y millones de especies que están en la Tierra, y nosotros somos una sola que está destruyéndolo todo. Les deseamos un año muy compasivo, un año donde el veganismo sea el protagonista, donde nos comprometamos a dejar a los animales fuera de nuestros platos, fuera de nuestras acciones, fuera de nuestras costumbres. Y ya, Gabriel, algunas palabras para despedirnos. No, nada, yo también como agradecer, aunque es raro, pues digamos, es usual en estos momentos
pensarnos en lo que ha sido este año y pues nada, yo quiero agradecer mucho por lo que ha sido este año. En general creo que de mi parte ha sido un año que he podido entregar como muchísimos esfuerzos a la protección de los animales y este espacio de Ládralo es como de los que más me reconforta, de los que más me hace como sentir pleno conversando pues, con Juliana, pero con todas las personas que están acá conectadas. Y bueno, que el otro año sea un programa, sea un gran espacio para este programa Ládralo y que pues crezcamos juntos y juntas y bueno, que podamos ir con toda creciendo esta comunidad de Raya. Y si tienen sugerencias para futuros programas, también nos las pueden hacer. Bueno, nos despedimos ahora sí. Muchísimas gracias, de verdad. Y no se vayan sin darle like a nuestro programa, sin compartirlo, sin guardarlo. Y recuerden que a partir de la próxima semana estará disponible en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y bueno, nos vemos el otro año. ¡Chao! Gracias. Chao.